Buenos días criptoaprendices, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a mostrar 4 formas distintas para obtener ingresos pasivos. Y si es que aún no saben qué son los ingresos pasivos, miren el video completo porque aquí les voy a explicar todo lo relacionado a ello y todo lo necesario para que empiecen a ganar cuanto antes. Quédense y comenzamos. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a ver 4 formas distintas para obtener ingresos pasivos. Sin embargo, antes de empezar a hablar de ello, cabe aclarar qué son los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son ingresos que se obtienen periódicamente a grandes rasgos sin hacer nada. El ejemplo más claro de un ingreso pasivo es la renta. Por ejemplo, cuando una persona pone en arriendo su bien inmueble, sea casa, apartamento, y que cada mes le va llegando periódicamente X o Y cantidad de dinero. Ese es un ingreso pasivo y se llama así porque no hay que hacer nada en especial o nada en particular para que ese ingreso llegue mes a mes. Es decir, lo único que hay que hacer es poner el bien inmueble, sea casa, apartamento u otro, a disposición de alguien que esté presto a pagar la cantidad de dinero que se está exigiendo o que se está pidiendo mes a mes. Por lo tanto, las personas que viven de la renta pueden, entre comillas, sentarse a esperar que les llegue el pago cada vez o al finalizar cada mes. Hay personas que viven completamente de ello, que tienen 2, 3 o 4 casas o apartamentos y que mes a mes les va llegando ese dinero sin necesidad de que hagan mayor cosa. Por supuesto, hay que estar pendientes del mantenimiento u otros detalles menores, pero a grandes rasgos es un ingreso pasivo ya que no requiere mayor esfuerzo por parte de los dueños. Así como existen otros tipos de ingreso pasivo y hoy veremos 4 distintos. El primero de ellos es el staking. El staking es lo más parecido a un certificado de depósito a término fijo, un CDT en Colombia. Lo que se conoce como CDT, que traduce un certificado de depósito a término fijo en los bancos, es el certificado que ellos expiden cuando nosotros ponemos o depositamos X o Y cantidad de dinero por un determinado tiempo. Entonces, la manera en la que funciona un CDT en Colombia es que, independientemente del banco, se va y se deposita una cantidad de dinero considerable a un término que usualmente suele ser de un año, y por mantener bloqueado o depositado este dinero, ellos nos devuelven cierta rentabilidad. ¿Por qué? Porque se podría decir que ellos trabajan con nuestro dinero. Entonces, por las ganancias que ellos obtienen, nos dan cierta rentabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en los bancos la rentabilidad suele ser muy baja. En el caso del staking, es rentabilidad que se da en el mundo de las criptomonedas o en el mundo de las criptodivisas. Y por lo tanto, digamos que al aportar nosotros liquidez a un fondo de criptomonedas, ellos nos devuelven la comisión o cierto porcentaje, digamos, de rentabilidad anual por estar trabajando con nuestras criptomonedas. Entonces, para resumirlo un poco, o para hacerlo un poco más entendible, si nosotros o si existe un banco que requiera prestar 10 millones, pero solo tienen 1 millón, entonces lo que buscan es, entre comillas, personas que aporten liquidez y que por lo tanto pongan en staking o que bloqueen sus criptomonedas en ese banco para poder agarrar de ello y poder producir y seguir prestando y seguir generando rentabilidad a través de intereses. Y por lo tanto, en agradecimiento nos devuelven cierta parte de esos intereses para que todo el ciclo continúe. Entonces, al continuar el ciclo, ganan obviamente, digamos que la entidad, y ganamos las personas que hacemos staking o que bloqueamos nuestro dinero para garantizar justamente la sostenibilidad del sistema económico basado en staking. Esa es la primera forma. Si tienen dudas o si quieren saber más sobre el staking y sobre cómo empezar a ganar desde ya en Binance, que es el mayor exchange del mundo, en la descripción les voy a dejar un enlace de registro. E igualmente en la parte de arriba de este video les va a aparecer un enlace a un video anterior en el que explicamos cómo hacer staking en Binance. Bien, la segunda forma es a través de los dividendos. Los dividendos, para los que no lo sepan,
son beneficios corporativos que se le asignan a los accionistas de una determinada empresa. Para ser accionista de una determinada empresa no es necesario aportar, como la mayoría de personas cree, grandes cantidades de dinero a la misma, sino simplemente comprar las acciones a través de la bolsa. Si quieren saber un poco más sobre cómo comprar acciones a través de la bolsa, déjenlo en los comentarios y encantado haremos un video sobre ello. Sin embargo, volviendo al tema, para ganar dinero o para ganar ingresos pasivos a través de los dividendos, basta con comprar algunas acciones, obviamente de empresas que sean rentables al respecto. En este momento podemos ver en pantalla el listado de las 7 principales compañías con mayor rentabilidad anual de este año justamente. En primer lugar tenemos AT&T, que arroja un retorno del 8.4% anual de rentabilidad. Todos sabemos que AT&T es una de las mayores compañías, sino la mayor compañía de telecomunicaciones del mundo. En segundo lugar está ExxonMobil, que es la petrolera más grande de Estados Unidos y arroja un 5.71% de rentabilidad anual. Le sigue Verizon, empresa de banda ancha y telecomunicaciones, con un 4.7% anual, con un 4.76% de rentabilidad anual, seguida de Chevron, otra petrolera, la segunda más grande del mundo, y tenemos Merck & Co, el Royal Bank de Canadá y Coca-Cola. Igualmente, si les interesa ganar rentabilidad a través de los dividendos, pueden buscar calendarios de dividendos para saber en qué momento pagan los dividendos las grandes empresas, ya que hay unas que pagan mensualmente, otras que pagan trimestralmente y otras, digamos, anualmente. En este caso podemos ver el calendario de dividendos que tenemos en pantalla, donde nos indican que en enero paga Pepsi, Altria, Crowe y P&G. En febrero paga Starbucks, Apple, tenemos Mastercard, AT&T. En marzo Pepsi nuevamente, McDonald's, Crowe y así sucesivamente. Tenemos que en julio paga Coca-Cola, por ejemplo. En septiembre paga Clorox, Pepsi nuevamente. En diciembre Microsoft. En fin, así pagan todas las empresas dividendos cada X o Y tiempo, y por lo tanto si se invierten dividendos y si se compran acciones de las empresas de manera inteligente, cada cierto tiempo o cada mes o cada 3 meses van a recibir dividendos de las mismas con base en la inversión que hayan hecho, y por lo tanto es una manera de obtener ingresos mes a mes sin nada más que haberlas comprado en X o Y momento. La tercera forma de obtener ingresos pasivos es mediante YouTube. Así es, creando un canal de YouTube que sea de un nicho en específico o de un micro nicho. En mi caso estoy con este canal que es justamente de criptomonedas y de finanzas en general, y a través del cual se pretende monetizar el contenido creado, y que una vez creado no es necesario volver a crear el mismo. Es decir, una vez que yo termine este video sobre formas de ganar ingresos pasivos, el video quedará en la plataforma y por lo tanto cada vez que se reproduzca y cada vez que alguien lo mire va a ir sumando tiempo de reproducción para que a futuro, cuando pueda monetizar el canal, YouTube me pague dinero por la publicidad que pueda insertar en el video. Claramente, para lograr esto es necesaria la ayuda y colaboración de todos ustedes. Por lo tanto, si aún no se han suscrito, si no han dejado un like o si no han compartido el video, los invito a hacerlo para que este canal crezca cada vez más rápido y que podamos traer mejor contenido para ustedes. Bien, la cuarta forma de ganar ingresos pasivos es mediante la creación de un blog en internet. Esto es similar a tener un canal de YouTube, ya que una vez que ustedes escriben artículos en su blog y que los posicionan mediante SEO, digamos, y comparten cualquier tipo de información ahí, las personas que lo lean, digamos que van a ser cada vez más, y por lo tanto a futuro podrán hacer uso de programas que paguen por publicidad como Google AdSense u otros. Entonces, una vez que crean el artículo, no es necesario volver a crear más artículos respecto al mismo tema, ya que está ahí, y digamos que una vez que esté alojado en internet, cada vez lo pueden ver más personas, y por lo tanto la publicidad siempre se va a ver beneficiada de ello, puesto que los lectores de su blog podrán compartirlo y por lo tanto la publicidad va a estar ahí alojada para cada vez que llegue un nuevo lector. Por lo tanto se puede monetizar a futuro y es una forma más de obtener ingresos pasivos. Bien, como conclusión,
Cabe resaltar que los ingresos pasivos son una excelente manera de obtener ingresos de manera periódica y de forma inteligente, ya que requieren de esfuerzo específico y que no tiene que ser repetitivo, ni hacer todos los días lo mismo, ni hacer, digamos, siempre las cosas de la misma manera, sino que pueden innovar e ir aprendiendo el proceso e igual ir obteniendo ingresos por algo que ya hicieron antes. Si este video les fue de ayuda o utilidad, no se olviden compartir y dar like al mismo para que ayuden a que crezca la comunidad y a que crezca el canal y que podamos ser cada vez más. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao.